Causó este fin de semana veterinario de 42 años que perdió casi 18 millones de pesos en el casino Monticello. Mató a 2 personas luego de esto y dejó 4 heridos. Felipe, buenos días. Hola, muy buen día, Mari. Claro, una verdadera tragedia se vivió en el casino Monticello, como tú señalas, a eso de las 12 del día, cuando todos estábamos pendientes de lo que venía con Chile. En el casino Monticello, en San Francisco de Mostazal, se estaba produciendo una verdadera tarde de horror, de terror, porque este hombre, Osvaldo Campos, un veterinario que incluso ha tenido incursiones en televisión, en el programa La Ley de la Selva, dispara un arma que él tenía inscrita, mata a 2 personas, deja heridas a 4 personas más, todos trabajadores del casino. Todo esto producto del juego que estaba desarrollando, en el que se encontraba desde hace un par de días. Él estaba alojado en el hotel del casino y había perdido cerca de 18 millones de pesos, nada más y nada menos que una cifra tremendamente alta. Es ahí cuando él entonces realmente se vuelve literalmente loco, desquiciado y dispara a las personas. Pero por favor, quiero invitarlos a ver la siguiente nota y luego conversamos con un importante entrevistado acá. Así es, muchachos, me encuentro con Claudio Poblete. Él es miembro del Comité de Veterinarios del Colegio Médico. Buen día, gracias por estar con nosotros. Osvaldo había sido parte del Colegio de Veterinarios de Chile y hace 3 meses fue expulsado. ¿Por qué sucede esta situación? Bueno, en primer lugar, yo quisiera hacer presente la consternación que tenemos como Colegio Médico Veterinario por la tragedia que se ha producido. Consideramos que es una tragedia tremenda, que hayan muerto 3 personas y hayan 2 o 3 que estén con riesgo, con bastante riesgo sobre su vida, como consecuencia del accionar del doctor Campos. El doctor Campos había sido propuesto por el Comité de Ética su expulsión, la que fue hecha efectiva el 15 de mayo de este año por la directiva del colegio, debido a reiteradas denuncias que habían llegado al colegio sobre su accionar. Y este accionar tenía un cierto patrón, diría yo. Había un patrón de violencia y había un patrón de cobros extraordinariamente indebidos, diría yo, altos, altísimos, con exámenes que a veces no se justificaban, y una serie de actitudes y actividades que nosotros consideramos que no eran factibles con su pertenencia al colegio. Así que decidimos, hace unos meses... ¿Cuáles eran esas conductas? Bueno, las denuncias hechas por personas, ¿no? Nosotros acogemos las denuncias que hacen los clientes de las clínicas veterinarias y las analizamos y las estudiamos y decidimos. En este caso, habían desde empujones, desde gritos, desde actitudes bastante violentas, pero nunca supimos que él llegara a una acción de este tipo con algún cliente. A pesar de que ayer en la prensa vi que un señor decía que lo atendió con una pistola a su costado, ¿no? Eso no nos consta a nosotros. Ahora nos llama mucho la atención una situación concreta que incluso conversábamos fuera de cámara, la alta tasa de suicidios que ocurre con los médicos veterinarios. ¿Es tan así esta situación, Claudio? Bueno, en realidad es un tema que estamos empezando a preocuparnos y a estudiar, porque hemos visto que en los últimos meses han habido varios suicidios, lo que es en realidad... pero esto, fíjate que es una característica que se repite en otros países. No es el único país en el cual hay suicidios en la profesión médico-veterinaria. Ahora, Chile es un país que tiene una alta tasa de suicidio, no tan alta como Japón o Suecia, pero sí es alta. Perfecto. ¿Felipe? Claudio, por favor, espéranos, en un momento vamos a volver contigo. Sí, Mari. Sí, porque vamos a ir precisamente con Ignacio Melo para ir conversando qué fue lo que le sucedió a este veterinario. Vamos con él, que está precisamente afuera de su consulta veterinaria, porque ahí nos decían que las actitudes violentas eran repetitivas y por eso lo expulsaron. Ignacio. Muy buenos días, Mario y Luisa. Efectivamente, estamos en la comuna de Maipú, en las calles de Alberto Hurtado con Los Corceles, y lo que ustedes ven ahí es la clínica veterinaria de Maipú. Aquí atendía el veterinario Osvaldo Campos y, como tú lo decías, muchas denuncias por sus prácticas irregulares, malos tratos también con sus practicantes y sobre todo con los animales. A esta hora queremos conversar con Lorena Albornoz. Ella es uno de los casos que vio afectado a su mascota producto de los malos tratos de este veterinario. Lorena, muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te pasó con tu mascota y qué viste en su personalidad?
Buenos días, Ignacio. Mira, la verdad es que nosotros trajimos nuestra perrita de urgencia un día, el fin de semana de Semana Santa, porque estaba con muchos dolores. Llegamos acá y él la atendió, fue muy extraño, porque siempre trató de todo el rato de entretenernos con otro animal que él tenía acá, para hacerle cosas a nuestra perra. Primero nos Llama la atención. Sí, totalmente. De hecho, nos dio un diagnóstico, así que era fatal. Si nosotros no le hacíamos un examen de una máquina que solamente él tiene, que nos cobraba muchas lucas, la perra se nos iba a morir. Así de simple. En un minuto, así, 20 segundos, nos logró sacar a mí con mi marido de la sala, y cuando volvimos me pareció muy extraña su actitud. De partida, él estaba con unas punzaciones que la perra no tenía, ¿ya? No tenía esa herida, la perrita, cuando tú la trajiste. No tenía esas heridas, que yo de hecho lo encaré y le dije, oiga, le dije, ¿y esto? No, me dice, las traía. No, le dije, mi perrita no traía ninguna herida, así que es imposible. Entonces, me pareció muy raro. Insistía en hacerle el examen. Yo le dije que no se lo íbamos a hacer porque eran muchas lucas las que nos cobraba, y el diagnóstico a nosotros nos parecía que fuera el que nos daba. Entonces la llevamos de acá, igual así todo por la consulta. Le puso un diazepam, que solamente él se conseguía los diazepanes, porque más encima un perrito, un poodle toy, no puede administrarle un diazepam a un perro tan pequeño. Causa de eso casi nos mató a la perrita y tuvimos que llevarla de urgencia a otro veterinario, y ahí efectivamente le contrarrestaron el diazepam para poder salvarla, porque ya iba con los latidos muy bajos, con la temperatura muy baja también. Y nosotros hicimos la denuncia, en realidad, en muchas partes. Lorena, pero en todo caso, ¿tú crees que eso era por desconocimiento o solamente por maldad? O por ganar plata. Por desconocimiento por parte de él, dices tú. Sí, es que a eso voy, cuando tú dices que le ponía un diazepam, que era una cosa que estaba contraindicada para tu perro, ¿eso lo hacía para hacerlo sufrir o solamente por desconocimiento? ¿Era un mal veterinario? No, yo creo que lo hacía intencional, porque de hecho nos decía que la perrita estaba como muy agresiva, siendo que una poodle toy no es agresiva, y le administró el diazepam justamente, supuestamente, para calmarla. Pero Lorena, obviamente un animal, cuando tú lo llevas a un veterinario, generalmente tirita cuando tú lo pones en la camilla. Entonces, según él, estaba muy alterado y eso podía ser peligroso. Lorena, pero ¿tú crees que todo obviamente esto... a nosotros eso no nos cuadra absolutamente nada? Claro, ¿y crees tú que todo esto él lo hacía para ganar plata? O sea, eso que tú dices, de repente salió con unas heridas que mi perro no tenía, yo lo encaré. ¿Era para qué? ¿Para empezar a cobrarles más y hacerle exámenes al perro y otras cosas como más específicas? Lógico, porque después cuando yo la llevé a la veterinaria, a la segunda veterinaria, para poder salvarle la vida, le mencioné el nombre, que de hecho le di otro nombre y me dio su nombre original. Me dijo el Osvaldo Campos. Sí. Me dice él. Me dijo, y apuesto que te cobró muchas lucas, me dijo, por hacerle un examen con una máquina que solo él tiene. Sí, le dije, efectivamente. Me dijo, sí, que es muy común de su parte. Entonces, hay un círculo de veterinarios que efectivamente tenían ese conocimiento y que siempre le llegaban casos por parte de él. Bueno, y probablemente... Habían denuncias previas, ustedes también denunciaron. Nosotros denunciamos al médico, al Colegio Médico Veterinario, que recién ayer nos dieron una respuesta que lo habían desvinculado. Recién ayer, y esto nosotros lo hicimos el 3 de mayo, no tuvimos ninguna respuesta por parte de ellos antes. Lo denunciamos al CERNAC por los cobros excesivos también. Entonces, y bueno, ahí en el CERNAC no nos ayudaron mucho, pero en el fondo nosotros hicimos las publicaciones por medio de Facebook, por las redes sociales. Mi marido las hizo, a él lo bloquearon durante un mes, y así cuando lo denunciamos por Facebook, mucha gente contaba el mismo tipo de caso. Era ¿Lorena? Muy regular. Acá mismo una chica que vive a los pies de su casa también dice que el maltrato era terrible. Él agredió a gente cuando la gente no quería pagarle las consultas. ¿Y cuánto cobraba por consulta y por este examen que tú hablas, Lorena? Ustedes se habían enterado de otros casos. Sí. Es una máquina que son como radiografías, escáner que él saca. Y él lucra de eso, en realidad, lucraba de eso. ¿Y cuánto cobraba por ese la examen? Gente, y la gente, cuando uno quiere a las mascotas, a nosotros nos cobraba 480.000 pesos por hacerle ese examen. Mucho. Entonces,
Sí, era mucho dinero y mucha gente también la pagó por el hecho de que uno, como quiere los animales, uno quiere Claro. salvar la vida de los animales y uno en ese minuto también se bloquea. Lorena, Entonces, para ¿y cómo era el nosotros trato fue con, terrible, porque ver casi a con nuestra ustedes? perrita muerta, ¿Era un trato agresivo, nunca violento? nos miró los ojos. Ya. Era prepotente él, nunca nos miró los ojos. Yo trataba de mirarlo, pero no había caso. Él no miraba, no nos miraba, así de simple. Entonces nosotros esas actitudes nos llamaron mucho la atención. Esteban, ¿a ti qué más te llamó la atención? Él estamos hablando también con la pareja de Lorena, Esteban, cuando tú lo veías ahí con el tratamiento con tu perrita. Esas actitudes extrañas para un médico veterinario. Siempre hablaba mal de los demás colegas. Entonces eso me parecía mal. Cuando entramos a la consulta, lo primero que hacía era hablar mal de sus colegas. Y no sé por qué lo hacían. Es rara la persona. Es así como terminó. Él. Oye, ustedes se agruparon finalmente y terminaron denunciándolo a través de grupos también. Sí, a través de grupo, el grupo acá Somos Maipú, y efectivamente mucha gente se quejaba exactamente de lo mismo. Muy pocas personas lo defendieron en realidad, pero era su forma de trabajar, yo creo. Y tenía malos tratos con los practicantes también que estaban aquí, me contaba. Sí, también supe de abusos que hacía contra sus practicantes, ya denuncia, él tiene denuncias por abusos contra sus practicantes. Ignacio. Así que, o sea, el tipo obviamente estaba enfermo. Oye, y ustedes finalmente les dan un diagnóstico distinto y ayer recién se contactó el colegio médico para decirle que lo expulsa. ¿Les dieron algún motivo? No, nos pidieron disculpe que no le habíamos avisado antes, pero él fue expulsado hace una semana. Lorena. O sea, el motivo por qué no nos dijeron antes no lo sabemos. María Sí, Luisa. sí, quería saber hace cuánto tiempo él tenía esta consulta, porque yo no sé si ustedes sabían que él padecía una depresión, al parecer por la pérdida de familiares, que eso habría incrementado la situación emocional en que él se encontraba. ¿Me escuchó? Dale, no. No, Mari, que te decía si tiene que ver con la situación emocional que en la que él se encontraba. ¿Cómo lo veías tú en eso? Bueno, efectivamente yo creo que él está en una situación emocional extraña, porque antes de yo traerla, hablé por teléfono con él para saber si estaba atendiendo y me preguntó qué perrito tenía. Y yo le dije, no, tengo un apulto. Ay, me dijo, a mí me hacen llorar esos animales porque mis papás tenían esos perritos, entonces yo cada vez que los veo, yo quiero mucho esos animales, porque ellos murieron hace un par de años y me recuerdan tanto a mis padres. Pero aparte de eso, o sea, siempre fue como extraño. o sea, Oye, pero siempre. Me imagino mucha rabia, también impotencia, porque la lleva, ¿cierto?, con una enfermedad, o podríamos decir, ¿cierto?, una cierta suerte de herida, y finalmente él te dice, no, tenemos que tener una máquina, 400.000 pesos. ¿Qué te pasó a ti cuando escuchaste todo eso que decía él? Bueno, yo, como les decía, uno se bloquea y lo único que quiere es uno salvar a sus mascotas. Y yo estaba dispuesta a... Yo le dije a mi marido, bueno, lo pagamos con la tarjeta de crédito a 1000 cuotas. Y mi marido me dice así como que él estaba como más despierto en ese sentido y me dice, no, o sea, no podemos hacerlo, o consigámonos el dinero en efectivo para traerlo, porque es una forma de disuadirme a mí para no pagar inmediatamente esas lucas y poder ver una segunda opinión. Oye, ¿en qué minuto ustedes entran a esta consulta, hablan con él y deciden finalmente no hacer el examen con esa máquina porque le generó la duda y ustedes toman la determinación? Sí, lógico, cuando le hacen las heridas a mi perra. Cuando le hacen las heridas y ahí yo vi que algo pasaba y él se negaba y me decía, ¿usted me está acusando? Sí, le dije, porque mi perra no tiene esas heridas, no traía esas heridas. O sea, mi perra es de casa, está todo el día dentro de la casa con nosotros. O sea, discutiste ahí firmemente con él. Sí, sí. Y ahí ¿Qué le decía? decidimos, no, eso, que no, nosotros no íbamos a hacer el examen y que íbamos a ver, nosotros era finalmente una resolución nuestra si le hacíamos el examen o no, arriesgándonos a que supuestamente la perra iba a perder la vida. ¿Y se puso agresivo o simplemente los dejó ir a ustedes? No, nos dejó ir, nos dejó ir. Me imagino que regañadientes. Sí, sí, pero igual ya nos había sacado 160.000 pesos. O sea, ya nos había cobrado la consulta por el famoso día Cepan 160.000 pesos. Entonces, igual, de cierta forma, igual nos sacó dinero. Oye, y en ese sentido, ¿cómo te sientes? ¿Que te haya sacado ese dinero? No, pésimo. Primero porque
más que por el dinero, es por el trato a mi perrita, que ella lo pasó muy mal, nosotros sufrimos mucho, y yo lo siento harto por ella, porque espero no volver a verla así en esas condiciones, y que ningún veterinario trate en esas condiciones. O sea, por algo supuestamente son amantes de los animales, que los traten con cariño, porque son como los hermanos chicos que nosotros tenemos sin voz, y si nosotros no los defendemos, nadie lo va a hacer. Oye, pero finalmente ustedes llegan aquí por algún tipo de recomendación, o porque lo vieron en alguna página web, o porque lo habían visto a través de la tele, quizás, porque este era un tipo que salía en la televisión. Sí, no, yo no lo conocía a él. Básicamente la traje a mi perrita porque a la veterinaria que yo la llevo estaba cerrada porque fue un día domingo, fin de semana largo, de Semana Santa. Entonces, la que estuvieran abierta 24 horas, acudimos, y como era la que nos quedaba más cerca, la trajimos. Básicamente ¿Ignacio? por eso, o sea, la trajimos porque confiamos en que aquí le iban a mejorar. Mari, adelante, te Sí, escuchamos. volvemos al tiro contigo, que queremos ir nuevamente con Felipe Carvajal. Él está con Claudio, porque Claudio, hay hartas cosas que llaman la atención. Ustedes lo expulsaron del colegio médico. ¿Supieron que él padecía depresión? ¿Estas denuncias fueron a lo largo de la vida o en el último tiempo producto de esta depresión y situación familiar que él se encontraba? Mira, en realidad nosotros no sabíamos el tema de la depresión. Por lo menos dentro del comité de ética no conocíamos ese diagnóstico. Pero sí puedo asegurarle que hace ya varios años que venían repitiéndose denuncias contra este colega, que desafortunadamente terminó en esta forma. Pero yo te digo, hay ciertas cosas que se repetían. El tema del examen ese que dice la señora, bueno, nosotros conocemos la denuncia de ella, la conocemos clarísima, la perrita que él mismo aparentemente le hizo unas heridas en la zona costal para justificar ciertas cosas. Le hacíamos unos exámenes que era lo que llaman un fluoroscopio, una fluoroscopía. Era tal que cuando llegaba alguna denuncia, nosotros ya sabíamos, le preguntábamos, ¿le hizo fluoroscopía? Sí, no hizo una fluoroscopía. ¿Y hace Que en cuántos realidad años usted empezó a recibir estas denuncias como como presidente del comité de ética? Bueno, yo no soy presidente del comité de ética, pero soy miembro. Pero sí puedo asegurarle que desde que yo estoy en el colegio hemos recibido unas 3 o 4 denuncias que no es frecuente en los colegas, ¿no? Claudio, le voy a pedir un segundo porque tenemos un llamado de una persona que ayer justamente es un trabajador del Casino Monticello, que obviamente no vamos a decir su nombre, que ayer estuvo justamente en el momento del tiroteo, de la balacera. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola. Buenos días. Efectivamente, según tengo entendido, tú estuviste ahí y pudiste ver la previa al tiroteo, el comportamiento de Osvaldo Campos, ¿no? Efectivamente, yo había trabajado la noche anterior hasta las 8 de la mañana y sí, habíamos varias oportunidades, jugábamos con él. ¿Y el comportamiento de él durante esos momentos de juego, cómo era? Cuéntanos. Normal, obviamente se buscaba cuando perdía, se alegraba cuando ganaba, siempre apostaba cantidades altas, muy altas. Y nada, decía que iba bien, después iba perdiendo, se recuperaba como lo es normalmente. Es que lo que más llama la atención en esta situación es que el casino no alertara. En un mes ya se producen 2 tiroteos. Entonces, ¿no están atentos frente al comportamiento de las personas cuando van perdiendo plata? Eso no nos compete a nosotros como trabajadores. Claro, que no resorte de ellos como trabajadores, sino que es algo que le compete más al casino que a ellos, en todo No, caso. por supuesto, es mucho más al casino, pero en el casino no hay alerta frente a este tipo de situaciones, porque no sé, pues uno va a Las Vegas y sabe que en los hoteles están llenos de fierros las ventanas porque la gente es propensa a quitarse la vida después de perder mucha plata. Se llegan a situaciones extremas. ¿No hay una vigilancia de eso en los casinos? ¿O en este en particular? Ahora, Y tú que decías que lo veían habitualmente, ¿cómo era el comportamiento de él habitualmente? Tú decías que muchas veces ganaba plata, otras que perdía. ¿Cómo se comportaba en el lugar? Tranquilo, muy tranquilo. Tranquilo. O sea, ¿tú sientes que en el último tiempo fue cambiando su personalidad porque antes lo veían tranquilo? ¿Puede haber sido producto de esta depresión que él estaba padeciendo? A ver, como te lo explicaba hace un rato, él, la verdad, cuando ganaba se alegraba, pero cuando perdía, no. Él tenía una forma muy peculiar de jugar. Él jugaba muy sobre el límite de tiempo de apuesta.
El límite. Entonces, a veces se ofuscaba cuando le decían que las apuestas no iban porque le había jugado en el límite de Claro. tiempo. Claro. Y yo creo que por ahí podría haber comenzado todo esto. Que por ahí podría haber comenzado la molestia con el croupier, dices tú. Claro, con el jefe. El croupier, Carolina. Ahora, él normalmente jugaba una gran cantidad de horas seguidas. La información que nosotros manejamos es que él ingresó el viernes al hotel, hospedó ahí, se fue el día sábado, un par de horas después volvió y ahí volvió a jugar y ahí comienza con todos estos hechos, ¿no? Estuvo siguiendo, o sea, jugando seguido desde el sábado al domingo. ¿Era normal ese comportamiento en él? Para un casino que vaya gente a jugar es bastante normal. Que vaya gente se quede un fin de semana jugando es bastante normal. O sea, que se queden jugando día, pasen la noche seguida de largo y sigan el otro día. ¿Eso lo ven frecuentemente ustedes? Alojan en el hotel, vuelven un rato en la tarde, seguramente miran algún espectáculo y vuelven a jugar en la noche. Y durante los momentos en los cuales él perdía, ¿hubo alguna instancia de, no sé, algún ataque de ira, alguna reacción un poco más agresiva o no? Sí, volteaba la mesa, se cambiaba de mesa. ¿Y contra el croupier en particular, alguna amenaza, algún garabato? No, de garabato. No de garabato. No. O sea, nunca antes había amenazado a un trabajador del casino. Entiendo que no. Estamos